buenas noches, les doy la bienvenida aquí a este programa 2 con Todo en este jueves 2 de enero. Gracias por estar conectados, por estar conectadas. Hoy les tenemos información sobre el anuncio que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella informa que México se coloca ya en el 6º lugar en América Latina por el incremento al salario mínimo que está previsto para este 2025. Ese es el lugar que ocupa México. Pasó de ser el último al 6º lugar en América Latina. También les tenemos información sobre la respuesta que da el periódico estadounidense el New York Times. Están defendiendo la investigación que realizaron las reporteras de ese diario, y esto como respuesta a la información que hoy se da desde la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde insisten que las imágenes que mostraron en este reportaje pues no muestran cómo se elabora el fentanilo. Acompáñenos que les hablaremos de esto y mucho más. Muy buenas noches, gracias por estar aquí conectados, conectadas en este jueves 2 de enero. Bueno, cuéntenos aquí en los comentarios si vieron los especiales que preparamos, el especial de ayer aquí en 2 con Todo, sobre lo que nos espera este 2025, los pendientes también que tiene el gobierno federal y que ha anunciado para este año. Vamos a empezar con la información sobre el reportaje del New York Times. El gobierno federal desmintió esta mañana con evidencia científica que presentaron expertos de la Secretaría de Marina, de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud el reportaje del New York Times. En este reportaje se exhibió la producción de fentanilo en una cocina en Culiacán, Sinaloa, sin la debida protección a esta sustancia. Hoy el subsecretario de Salud, Alejandro Sbarch, detalló que no es posible elaborar fentanilo en una cocina porque se necesita para esto un laboratorio. También expuso que no existe científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad, como se afirma en la publicación. Hay que recordar que en este reportaje las reporteras plantearon que las personas que estaban cocinando este fentanilo no usaban equipo de protección más sofisticado porque ellos generaron esta tolerancia letal a la toxicidad. Bueno, hoy autoridades federales descartan esta versión. Esta justificación que da el New York Times es precisamente pues para explicar cómo se estaba, de acuerdo con esta información, elaborando el fentanilo en una cocina en donde, como les comentábamos en este espacio, se veía, por ejemplo, cerca de esta olla, salsas o una cerveza abierta. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que planteó hoy el subsecretario de Salud, Alejandro Sbarch, sobre el reportaje del New York Times. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal,
puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. A continuación, la doctora Armida Zúñiga, titular de COFEPRIS, y la teniente química Juana profundizarán el análisis. Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Prader Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP. En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores, y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método. Bueno, destaco esto que planteó el subsecretario. Si hubiera sido fentanilo, lo que estuvieran produciendo el operador, la persona que estaba haciéndolo hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo que se está defendiendo es el derecho a la verdad y evidenciando la publicación a través de información no creíble. Vamos a escuchar qué es lo que comentó. A ver, un tema importante. Por supuesto que desde el Gobierno de México y las instituciones de seguridad y la propia Fiscalía General de la República, pues investigan y detienen ahí donde hay un delito grave de fabricación o producción de algún tipo de droga que es ilegal. En particular, se han desmantelado muchísimos laboratorios en nuestro país relacionados con la producción de metanfetaminas. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Miren, nada más pongan la última vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, o de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas,
es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente o que evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate, porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras. La próxima semana ya presentamos la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo, y también desde la perspectiva de la seguridad pública y de la Fiscalía General de la República. Pero aquí estamos defendiendo el derecho a la información y si es factible o no que un medio que no sea mexicano o no publique notas que no son creíbles desde la perspectiva científica, como se ha mencionado aquí. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos planteando, repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos, y cómo fue que inició esta producción. Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Bueno, aquí en el chat alguien nos pidió retomar lo que anunció desde la conferencia matutina la química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, Juana Peñalosa Ibarra. Ella también habló de este tema en la conferencia de este 2 de enero y bueno, lo que planteó es que después del análisis de la nota no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en esa localización. Lo que planteó también es que en el reportaje del New York Times se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como las sustancias químicas utilizadas. Eso es también importante tomarlo en cuenta. Y hoy también por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de X un mensaje donde hace un resumen de esta intervención de la química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina. Entonces están estas tres versiones, estos tres comentarios de parte de la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Marina y bueno, desde la Presidencia. Vamos a avanzar también con la información sobre este tema, porque, por ejemplo, algo que destaca, que hay que tomar en cuenta, es que diarios como La Opinión, por ejemplo, hoy publica el reportero Jesús García, nada más un dato que les quiero compartir. Plantea que desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, desde ahí, en Estados Unidos se han destinado fondos para que más laboratorios puedan hacer pruebas a drogas decomisadas y determinar si tienen fentanilo. Y bueno, estos CDC han publicado incluso guías de cómo los agentes de primera respuesta, es decir, los que tienen contacto con estas drogas, deben protegerse en casos relacionados con fentanilo, con mascarillas contra gases, trajes y guantes especiales. Es decir, desde el gobierno de Estados Unidos reconocen que interactuar con esta sustancia, con el fentanilo, requiere de protección especial. Esa es la información que se da
ya escuchamos en la mañana, esa es la información que les comparto del diario La Opinión de Jesús García. Y ahora vamos con la respuesta que da el New York Times. Esta tarde, en un comunicado publicado a través de sus redes sociales, expuso lo siguiente. El New York Times sigue respaldando todos los aspectos de nuestros informes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México, para los que nuestras periodistas reportaron con gran riesgo personal el alcance y las operaciones de estas instalaciones. Si bien peligrosa, la síntesis de fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times están bien establecidas. El papel de periodismo independiente es documentar el mundo tal como es, sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes. Esta es la segunda respuesta que da el New York Times sobre su respaldando su reportaje. A inicios de la semana también les compartimos un comunicado muy breve que publicó el diario, primero en inglés y después en español, hablando sobre este tema, destacando que la investigación les tomó meses y bueno, que sostienen todo lo que publicaron. Ese que estamos viendo en pantalla es precisamente esa información del 30 de diciembre, cuando defienden por primera vez este reportaje. Y bueno, hoy, jueves 2 de enero, vuelven a explicar, a escribir en este comunicado que la investigación pues está sustentada. Ahí tienen las versiones que se dan desde el gobierno y bueno, desde este diario. Los comentarios aquí los sigo leyendo. Lavín Lozano nos dice, por ejemplo, el cocinero parece que está haciendo una maicena de sabor. Bueno, desde que hablamos sobre este tema el lunes, nos estaban comentando lo mismo, que tampoco creían la veracidad, bueno, de que en esta cocina se estuviera produciendo fentanilo. Esa es, y escuchamos la versión que da el gobierno de México. Vamos a cambiar de información mientras ustedes nos siguen, por favor, dejando sus likes, sus comentarios. Esto tiene que ver con el salario mínimo de México. Hoy confirma la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales que el aumento al salario mínimo llevó a que México avanzara al 6º lugar en América Latina por el nivel de este salario, luego de un incremento del 12% anunciado para este 2025. El aumento fija el ingreso mínimo diario en 278.80 pesos para la mayor parte del país y en 415.53 pesos en la zona libre de la frontera norte. La presidenta destacó en sus redes que el aumento posiciona al país entre los mejores de la región en este rubro. La cita textual que expone es: este año aumenta 3 veces por encima de la inflación. La 4T da resultados. Desde el 2018, el salario mínimo en México ha acumulado un alza de 113%. Con el ajuste de este año, el salario mínimo que están obligados a recibir las y los trabajadores en la zona general del país será de 8,364 pesos mensuales, les decía, en la zona general, y 12,000 pesos mensuales en la zona libre de la frontera norte. En el contexto regional, México lidera los aumentos recientes al salario mínimo, alcanzando un equivalente a $418.2 para el 2025. Y este incremento pone a México a un paso de ingresar al top 5 de América Latina. Los datos que hoy presenta la presidenta Claudia Sheinbaum muestran que los primeros lugares de este salario los ocupa Chile con $512, Belice con $487.13, Uruguay con $485.46, Guatemala con $483.99, Ecuador con $470 y ahora México con $415.53. Eso que estamos viendo en pantalla es la publicación que hace esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum y es una gráfica que nos muestra qué lugar ocupa México,
qué lugar pues ya alcanza en este 2025 que va iniciando en comparación con otros países de América Latina. Y vamos a cambiar de información. Se trata de un reportaje, un texto que ustedes ya pueden encontrar completo, compartir desde el sitio web de Sin embargo MX, y que elaboró nuestra compañera, la periodista Romina Gándara. Ella hizo una revisión a los datos oficiales sobre homicidios registrados en Sinaloa. Y esto a raíz de cómo en los últimos meses pues se detuvo desde que se detuvo en meses pasados a Ismael El Mayo Zambada. Bueno, la detención de este personaje que se realiza en julio, pues lo que ha desencadenado es un incremento de hasta el 57% en los homicidios dolosos. Esto de acuerdo con cifras oficiales. Sinaloa registró 837 homicidios dolosos entre enero y noviembre del 2024. Esto representa un incremento del 57.6% respecto a los 531 homicidios contabilizados en todo 2023. Estos son datos, pues, actualizados hasta noviembre del 2024. Todavía falta que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe sobre los homicidios registrados en diciembre, pero ya con estas cifras pues nos podemos dar una idea de cómo cerró el 2024 en materia de violencia allí en Sinaloa. Si se compara este periodo, el de enero a noviembre del 2023 con el de enero a noviembre del 2024, el aumento es más alarmante, pues es de 73.29%, más que los 483 homicidios registrados en el mismo periodo, les decía, de 2023. Este repunte llama la atención porque rompe con la tendencia a la baja en homicidios dolosos que Sinaloa mantenía desde el 2018 hasta el 2023. Les recuerdo, son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en esta revisión que hace la reportera Romina Gándara se muestra que en 2017 se registraron 1,473 homicidios, en 2018 1,072, en el 2019 896, en 2020 778, 2021 600, 2022 la cifra descendió a 478, pero con los datos que tenemos hasta noviembre del 2024, sí se registra un retroceso. Y también por ejemplo, más puntual, en los meses de enero, los datos muestran que en Sinaloa se disparó esta violencia después de la detención del Mayo Zambada, porque el 2024 inició con 38 homicidios dolosos en enero, después en febrero 32, en marzo se registran 34, en abril 33, y las cifras pues superaron los 40 homicidios. Las cifras hasta ese momento no superaban los 40 homicidios, pero ya en junio, un mes antes del arresto, cerró con 45. Para septiembre, los asesinatos en Sinaloa se elevaron drásticamente a 143, y para octubre, los asesinatos en esta entidad alcanzaron 182 víctimas. Esta información la encuentran completa en Sin embargo MX, y es de nuestra compañera Romina Gándara. Nos dejó con ese dato. Después de la detención del Mayo Zambada, los homicidios en Sinaloa crecieron 57%. Y vamos a avanzar ahora con información sobre este primer día del 2025. Bueno, hoy es 2 de enero, pero ya tenemos datos sobre hechos violentos registrados ayer, el 1 de enero. Bueno, este día, el primer día de 2025, se registraron 60 homicidios en México. Esto de acuerdo con cifras oficiales también proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esto se dio a conocer en un reporte sobre el número de personas víctimas de homicidio en todo el país. La información de la Secretaría de Seguridad muestra que los actos de violencia se registraron en 20 estados del país. Guanajuato es la entidad en la que hubo un mayor número de homicidios este 1 de enero del 2025, con un total de 6. Le siguen Chihuahua, el Estado de México, Michoacán y Sinaloa, con 5 asesinatos reportados en cada uno de los estados, mientras que en Jalisco, Puebla y Sonora hubo 4 homicidios durante el primer día del 2025. Y bueno, con esta información vamos a hablar de qué pasa en Guanajuato, porque si bien se coloca como el estado donde hubo más homicidios este primer día del 2025, pues la entidad se caracteriza por tener años de mucha violencia, y en ese contexto, pues también esta entidad tuvo como fiscal a Carlos Zamarripa Aguirre casi por 16 años, hasta el 31 de diciembre del 2024. Ese día, el 31 de diciembre, concluyó el cargo de Carlos Zamarripa como fiscal en Guanajuato. Desde ese día, bueno, ha habido una serie de reacciones. Hoy les voy a hablar sobre qué sabemos de las fechas para designar al nuevo fiscal de esta entidad. Nada más, antes hay que recordar que la gobernadora Livia Denisse García nombró provisionalmente como fiscal interna a Susé Anastasia Hernández Martínez. Ella se desempeñaba como fiscal especializada en materia de derechos humanos y tiene más de 38 años laborando en la fiscalía, pero medios locales como PopLab reportaron que es una funcionaria del círculo más cercano a Carlos Zamarripa. Es decir, lo que estamos viendo es que la gobernadora Livia Denisse García, desde su campaña para la gubernatura, anunció que destituiría al fiscal de Guanajuato, pero bueno, ahora nombra como fiscal interina a una funcionaria cercana a Carlos Zamarripa Aguirre. Sobre las fechas a las que tenemos que estar pendientes, las y los diputados del Congreso de Guanajuato definieron desde ayer, desde el 1 de enero, estas fechas clave. El 8 de enero, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso se reunirá para que las representaciones de los partidos presenten las propuestas de perfiles. Después, el 13 de enero, se realizará una reunión para determinar el listado de personas candidatas, y el 14 de enero se realizará otra sesión para convocar a un periodo extraordinario. Un día después, es decir, el 15 de enero, se someterá a votación la lista de al menos 5 personas candidatas que se enviará a la gobernadora, quien va a tener hasta del 16 al 26 de enero para elegir una terna que después tendrá que reenviar al Congreso estatal. Cuando el Congreso ya tenga la terna, contará con 10 días para que la Diputación Permanente le envíe a la Comisión de Justicia, donde se van a encargar de acordar la metodología y el dictamen, pues para definir a la persona que encabezará la Fiscalía de Guanajuato. Después se va a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para que a más tardar el 3 de febrero el Congreso ya tenga una resolución final. Para el 3 de febrero ya tendría que saberse quién será la o el encargado de la Fiscalía de Guanajuato, aunque también los diputados de ese estado anunciaron que las fechas son tentativas, podrían modificarse, pero bueno, como primer fecha se da este 3 de febrero. ¿Qué se necesita? Bueno, el Congreso de Guanajuato necesita 24 votos, es decir, una votación calificada. Pero ahí en esa entidad la oposición tiene mayoría porque el PAN tiene 16 diputados, Morena 11, el PRI tiene 3 diputados, el Partido Verde 2, Movimiento Ciudadano 2, el PRD 1 y el PT 1 diputado. Si los diputados no llegaran a un acuerdo, la gobernadora de Guanajuato, Livia García, será quien designe a la persona encargada de encabezar la fiscalía. Hay que recordar que el exfiscal
Samarripa Aguirre presentó su renuncia desde el 27 de septiembre del 2024, cuando inició la administración estatal, pero anunció que se iría hasta ese 31 de diciembre. Samarripa Aguirre fue nombrado en 2009 en ese entonces era todavía Procuraduría de Justicia, ahora ya es Fiscalía. Él fue designado por el gobernador Juan Manuel Oliva. Y nada más para dimensionar la falta de resultados, cuando él asumió el cargo como procurador, había una tasa de 9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora que deja la Fiscalía en Guanajuato, la tasa es de 59 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y no nada más esto, antes de dejar el cargo, Carlos Samarripa realizó modificaciones al reglamento interno de la Fiscalía General sin consultar al Congreso local, y con ello aumentó un 33% su pensión. Es decir, se fue con muy malos resultados y además con un incremento a su pensión. Pese a esta falta de resultados, el exfiscal defendió hasta el último día su trabajo a través de una campaña de comunicación que se difundió desde las redes sociales desde la Fiscalía. Estamos viendo en pantalla estos videos que se estuvieron publicando desde septiembre, ya que él había anunciado que dejaría el cargo. La Fiscalía, desde sus cuentas oficiales, en los últimos meses ha compartido estos videos en donde se leen los hashtags Somos Investigadores, 15 años innovando y hashtag Somos los mejores del país. También, por ejemplo, en estos mensajes se describen como un referente nacional en investigación. El último video que publican de este estilo, el 31 de diciembre, se lee, por ejemplo, 15 años de historia, y como están viendo, no sé a ustedes a qué les recuerda, pero es difícil no pensar en estas series estadounidenses, donde hasta los colores, ¿no? El azul, y están con sus guantes. Bueno, y la última imagen, lo que vemos es al exfiscal Samarripa Aguirre, y después un 15 grande, un 15 que ocupa casi toda la pantalla. Es decir, contento por los 15 años que estuvo al frente de la Fiscalía y resaltando, según esta dependencia, que ya son un referente nacional en investigación. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema y dijo que la violencia que enfrenta Guanajuato es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado, y destacó: es bueno que el fiscal haya dejado el cargo, es evidente que no hizo un buen papel. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. De hecho, tuvo un pequeño incremento de octubre a diciembre. Entonces, por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido, y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. León es la ciudad que concentrada tiene la mayor pobreza, aun cuando León era de las ciudades pues más prósperas en algún momento del país. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato. Entonces,
se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Entonces, desde ahí hay que atenderse. Y con la gobernadora, pues habría que ver quién está planteando ella, tiene que ser aprobado por el Congreso del Estado. Ha estado en comunicación con el secretario de Seguridad y con la secretaria de Gobernación. Estuvimos ahí en esta primera gira que hicimos por el país. Y bueno, creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone. Bueno, sigo leyendo aquí sus comentarios en el chat y pues muchos resaltan que no es nuevo estas críticas al fiscal, al exfiscal de Guanajuato. Como les comentaba, pues estuvo 15 años al frente de la fiscalía y sí, los homicidios son muy altos en esta entidad. Vamos a seguir con la información. Le doy aquí antes las gracias a Gerardo que nos envió un superchat, a quienes preguntan por mi compañera Dulce Olvera, casi regresa la próxima semana, mientras estamos aquí. Y por ejemplo, también Rodolfo nos dice, me acaba de aparecer un anuncio de La Ley y el Orden, no sé si se refiere a esta publicidad, esta propaganda que estuvo compartiendo la Fiscalía de Guanajuato. Bueno, ahí si ustedes revisan sus redes van a encontrar muchos de esos videos. Vamos a avanzar con la información, algo relevante que ocurrió también ayer, y se trata de las facultades que tendrá desde ya la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque este 1 de enero ya se hicieron oficiales las responsabilidades de esta dependencia en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ya que se publicó un decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución. La modificación fue incluida en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre y entró en vigor desde el miércoles 1 de enero de este 2025. La Secretaría de Seguridad, que está encabezada por Omar García Harfuch, tendrá la facultad de coordinar y dirigir la estrategia nacional, además de auxiliar a la presidenta en temas de seguridad nacional. La Secretaría también va a poder solicitar información a instituciones del Estado para establecer posibles delitos. Algo que destaca de este decreto es que la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional van a poder participar en investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público, es decir, se amplía su papel operativo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad expuso: este decreto permite incrementar las operaciones en materia de investigación e inteligencia, promoviendo una coordinación eficiente con los 3 órdenes de gobierno. Respecto a los fondos para la seguridad, van a ser entregados a los estados y municipios para el uso exclusivo de esta materia, es decir, de seguridad, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a supervisar cómo se ejercen estos recursos. La reforma también formaliza la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia bajo la Secretaría de Seguridad, que podrá realizar trabajos conjuntos con instituciones de seguridad de los 3 niveles. ¿Qué es lo que plantea actualmente el artículo 21 de la Constitución? Dice lo siguiente: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del que esté en el ejercicio de esta función. Después de esta publicación, la Secretaría de Seguridad tiene un plazo de 90 días para ajustar sus normas y armonizarlas con con esta nueva actualización al artículo 21 de la Constitución. Hay que recordar que desde que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum se discutió en el Congreso, algo que sorprendió
fue que legisladores de oposición estuvieron a favor de la iniciativa. Por ejemplo, desde el PAN, las y los legisladores plantearon que la iniciativa es importante para pacificar al país con mejores investigaciones, mientras que del PRI explicaron que respaldaron la iniciativa para acabar con la inseguridad y también dijeron que para este tema debe haber unidad. La iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió para reformar el artículo 21 de la Constitución precisamente planteaba que el objetivo es consolidar la estrategia de seguridad y protección a la población, robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad, y para eso pues es necesario reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que bueno, ya quedó confirmado con la publicación en el Diario Oficial de la Federación este 31 de diciembre del 2024 y que ya entró en vigor desde el miércoles 1 de enero. Vamos a seguir aquí al pendiente de cómo avanza esta estrategia que pues ya le permite a la Secretaría de Seguridad coordinarse con los 3 órdenes de gobierno. Aprovecho aquí para seguir leyendo sus comentarios. Pues sí, siguen muy, muy activos comentando sobre la publicación del New York Times, también sobre el fiscal de Guanajuato. Bueno, y Sergio nos manda saludos desde Xochimilco, Oscar, también Ángel y José Pablo, José Pablo comenta Panajuato. Bueno, sí, es que los gobiernos en los últimos años de esa entidad pues han estado a cargo del PAN y bueno, el ex fiscal Samarripa pues fue designado por un gobernador de ese partido. Vamos a avanzar con la información y estamos llegando al cierre y les tenemos información sobre descuentos y recordatorios sobre los trámites que tienen que tomar en cuenta ya para este inicio del 2025. Están a muy buen tiempo. Es información sobre los pagos de tenencia. Si ustedes viven en la Ciudad de México o en el Estado de México, pueden obtener un descuento hasta del 100% en el pago de la tenencia si cumplen ciertos requisitos. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó que como parte de las medidas impulsadas para apoyar la economía familiar este 2025, quienes tengan un vehículo podrán beneficiarse de un descuento total en el pago de la tenencia. 100% de descuento en la tenencia. ¿Cómo pueden aprovechar este descuento? Bueno, la Secretaría de Administración y Finanzas detalló en un comunicado que para eso tienen primero que ser personas físicas o morales sin fines de lucro, que el valor de su vehículo no exceda los 250,000 pesos con el IVA incluido. También tienen que haber cubierto desde antes el pago del refrendo, el impuesto de 731 pesos que se cobra por el uso de las placas del vehículo. Otro requisito es no contar con adeudos de tenencia de años previos. Otro, contar con tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente de su renovación. En un comunicado, la Secretaría también indicó que esta promoción está vigente desde el 1 de enero y va a terminar el 31 de marzo. Por eso, pues todavía tienen un tiempo amplio para beneficiarse de este descuento. Ya lo saben, del 1 de enero hasta el 31 de marzo. Algo que detalló la Secretaría es que el pago de los derechos e impuestos va a poder realizarse con la promoción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes en los más de 8,800 puntos de cobro, que incluyen kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales. Pero también, si viven en el Estado de México, pues pueden recibir un descuento. El gobierno de esa entidad publicó en su Gaceta las reglas para acceder al subsidio en el pago del impuesto sobre tenencia o el uso de vehículos.
Este beneficio va a estar disponible para personas físicas y morales como asociaciones no lucrativas. También se está ofreciendo un descuento del 100% para vehículos que tengan placas emitidas a partir del 2020. Aquellos con placas del 2019 podrán acceder a un subsidio del 50%. Para las personas físicas podrán acceder al subsidio aquellas residentes del Estado de México cuya propiedad de vehículos no exceda los 550,000 pesos o motocicletas con un valor máximo de 115,000 pesos. Lo que estamos viendo es una información que publica las autoridades del Estado de México en su cuenta de X, donde detalla qué pueden hacer y qué requisitos necesitan para no pagar, para recibir este descuento en el pago de la tenencia. Y también hay información sobre las pensiones del bienestar. Hoy el gobierno federal publicó el calendario para este 2025, cómo se van a repartir los pagos en el primer mes del año. La Secretaría del Bienestar informó que los pagos correspondientes al bimestre enero-febrero de las pensiones y programas para adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y madres trabajadoras se realizarán del 2 al 22 de enero a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, presentó este jueves el primer calendario que estamos viendo en pantalla y lo que destaca es que los primeros pagos se realizaron ya este jueves 2 de enero. Son para los apellidos que inician con la letra A. Después, el viernes 3 de enero, la letra B. El sábado 4 y lunes 6 de enero, C, D, E y F se realizarán el martes 7 de enero. La G el miércoles 8 y jueves 9 de enero. H, I, J y K el viernes 10 de enero. Eso pues para que estén atentos estos primeros 10 días del año en donde ya podrán ustedes cobrar estos depósitos de la pensión del bienestar. Recuerden que esta pensión se otorga bimestralmente y pues bueno, los primeros pagos ya iniciaron este jueves 2 de enero. Las últimas letras del abecedario, W, X, Y, Z, apellidos que inician con estas letras, bueno, el pago se realizará el miércoles 22 de enero. También un dato que da la Secretaría del Bienestar este jueves 2 de enero es que de las 13.9 millones de personas que reciben pensiones y programas del bienestar, las adultas mayores recibirán 6,000 pesos, las personas con discapacidad 3,100 pesos, niñas y niños hijos de madres trabajadoras 1,600 pesos. Esto pues como parte de este programa de pensiones para el bienestar. Y también hay que recordar que los pagos con estas tarjetas se pueden realizar en establecimientos o puntos de venta con terminal bancaria, así como retirar en ventanillas y cajeros de sucursales del Banco del Bienestar y no se cobra comisiones para ello. Gracias, Ana, por compartirnos el calendario que estamos viendo ahí en pantalla para que ustedes tengan bien presente el dato. Me voy a regresar aquí a leer qué es lo que nos dicen. Bueno, también me comentan que ya se van a ir, que les toca ir a recoger su pensión. Pues cuéntenos en serio si sí reciben esta pensión. Y bueno, también una información ya para cerrar y que puede a ustedes ayudarlos para que tengan también en cuenta es qué va a pasar con este programa social de pensión Mujeres del Bienestar. Recuerden que es un programa que está diseñado para brindar apoyo económico específicamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. Hoy se entregaron las primeras tarjetas a las mujeres que se verán beneficiadas con este programa.
Y hasta el momento pues son 964,556 mujeres. Son las primeras beneficiadas y se les va a entregar un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales. Hoy se entregan estas primeras tarjetas. Quienes llevaron a cabo el trámite en noviembre van a recibir su tarjeta, por ejemplo, a partir de febrero. Y en este mes pues serán distribuidas las tarjetas de las mujeres que se registraron al programa en octubre del 2024. Nada más para que lo tengan presente, ¿cuándo se abrirán estos nuevos registros a la pensión Mujeres del Bienestar? Bueno, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que los nuevos registros de inscripción se abrirán durante los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre para las mujeres que cumplen los 63 años en el transcurso del año, que puedan recibir esta pensión. Y bueno, a partir del 3 de enero se les va a enviar un mensaje de texto a las mujeres adscritas a la pensión Mujeres del Bienestar para que sepan el día y la hora y el lugar al que deben acudir para obtener su tarjeta. Les decía que tenemos hoy para el cierre información sobre pagos y fechas clave que ustedes tienen que tomar en cuenta. Gracias por sus comentarios. Aquí los sigo leyendo. Y con esa información nos vamos a despedir. Yo le agradezco a Ana Méndez, a Ana de la Torre, que están hoy aquí en las operaciones, en los controles, en la edición de este programa, Dos con Todo. Ya lo saben, nos vemos aquí en Sin Embargo al Aire a las 8:30. Mañana viernes. Gracias por iniciar esta primer semana del 2025 con nosotras en Sin Embargo al Aire.